Bienvenidos a Cúspide Podcast, un espacio creado para ti donde llevamos a la odontología a su punto más alto. En este episodio tendremos a una especialista en emociones, la psicóloga Lisbeth Reyes, que nos hablará del miedo. Quédate, acompáñanos. Estoy segura que tomarás muchos tips para poder acompañar a tus hijos a enfrentar estas situaciones que le causan miedo, sobre todo en la consulta dental. Te contaré una historia que seguramente te resultará algo familiar. Ayer por la tarde, la mamá de Pedro le comentó que visitarían al dentista. Y en eso su hermano hizo una expresión como, ¡uy, no! Quizá te saquen un diente. Pedrito entonces empezó a sentir cierta angustia. Y por la noche, cuando estaban todos cenando, entre su papá y su mamá comentaron algo de qué triste, tiene que vivir esta experiencia, pobrecito. Él se fue a dormir y siguió con esta angustia y este temor, así que se empezó a convertir como una bomba de tiempo de entre angustia y miedo, y cuando llegó al consultorio esto se convirtió en un momento de gritos, de llanto, de mucho terror. ¿Estamos realmente preparados para acompañar a nuestros hijos en este tipo de experiencias? Hoy, como siempre, tenemos una súper invitada. Tenemos a una experta en emociones, la psicóloga Lisbeth Reyes, que nos va a hablar hoy del miedo. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, feliz y emocionada, nerviosa también de estar aquí acompañándote y con toda la intención de ofrecer recursos para las familias que acuden contigo. Pues muchas gracias, Liz, porque la verdad, compartir toda esta información con la gente que nos está viendo, los papás primerizos o papás que ya tienen algunas experiencias, pues es de suma importancia, ¿verdad? Y no siempre encuentran fuentes que hablen de manera fidedigna. Así que te agradezco que estés aquí. Cuéntame un poquito de tu historia, tu preparación como psicóloga. ¿Dónde estudiaste? Mira, yo egresé de la escuela, de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana en la UJED. Tengo 2 carreras. Mi intención inicial era dedicarme a la educación. Entonces tengo la licenciatura en educación preescolar y a eso dediqué 10 años de mi vida prácticamente. Y a la par fui también estudiando y formándome en terapia de juego. Y al final es donde encontré mi vocación y disfruto muchísimo acompañar a las infancias y a las familias. ¿Cómo surge la idea de hospital de emociones? Antes del hospital yo tenía un consultorio particular que se llamaba Emocionario, que surgió en pandemia ante la necesidad de muchos pequeñitos encerrados en sus hogares, procesos de ansiedad y de depresión que las familias no sabían acompañar. Y ya estaba yo en este proceso iniciándome en terapia de juego. Entonces comencé con él y fui sumando otro tipo de estudios, por ejemplo, en teoría del apego a través de una certificación que se llama Theraplay, en la cual estoy en proceso. Y pues procesos también para acompañamiento familiar. Y entonces mi agenda estaba completamente llena y ante esa necesidad empecé a pensar de forma creativa qué hacer y ahí fue donde surgió la idea de crecer, pero no quería hacerlo como un centro normal de psicología infantil, sino darle el lugar que ocupa a la salud mental de nuestros niños. Realmente no es que los papás vayan y los dejen, sino estamos de verdad atendiendo qué es lo que está pasando a nivel de sistema nervioso, qué es lo que está impactando en otros procesos de salud de los niños académicos, familiares, contextuales. Y entonces, con la idea de quitarle un poquito el miedo que también hay en los hospitales para los pequeñitos, surgió la idea del hospital de emociones, como todo un concepto divertido y muy cercano al mundo de los niños. Está padrísimo este concepto de cómo sanar estas emociones y darles herramientas a los papás, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el miedo es una emoción básica, ¿verdad? Y que es necesaria.
Pero ¿cómo podríamos acompañar a un niño desde el momento en que ya no es natural su reacción, que ya es una cosa que no es como lo habitual o lo natural su respuesta? Porque sabemos que ellos tienen, o sea, su imaginación puede crear en momentos muy de segundos historias con personajes y situaciones que su cerebro siente que son reales, pero ¿cómo podemos acompañarlos en un momento así de miedo, donde se sienten inseguros, donde se sienten vulnerables? Mira, como tú lo comentas, el miedo es una emoción primaria que está en nuestro cerebro. Estamos cableados biológicamente para detectar peligros. Y el miedo es una de estas emociones que despierta la alerta en nuestro cuerpo ante determinadas situaciones. Sin embargo, no siempre hay un peligro real. Y es entonces cuando surge nuestra famosa ansiedad, que ya ahorita con la película de Intensamente, Sí. todos niños y adultos la tenemos súper clara. Cuando el miedo surge, nos pone en alerta, envía muchísima energía a nuestra mandíbula, a nuestros puños, a nuestras piernas, para que o nos defendamos o podamos huir de ese peligro. Sin embargo, tú iniciaste esta plática contando una historia donde antes de que el niño llegue muchas veces a la consulta, ya tiene todo un mundo de ideas de las cosas terribles que pueden suceder o incluso empieza como a anticipar este dolor antes de siquiera empezar a vivirlo. Y entonces, si como cuidadores, si como papás no detenemos estos procesos ansiosos, aterrizándolos, poder como acompañarlos desde la honestidad, desde la claridad, los pequeñitos van a llegar y cuando se sienten ahí contigo, van a cerrar su boquita, que eso es huyo de esto. O estos movimientos como Sí, de zafarse. sí, de zafarme o no entro, o llegan ya con su sistema de alerta encendido. Entonces es normal tener miedo, es un lugar nuevo. Muchas veces cuando apenas van a conocerte es una persona nueva, es un proceso nuevo. Sí. No tengo idea qué va a suceder. Y entre más información puedan los papás anticipar, pero a su nivel, no exagerada. Entonces, entre más información podamos ofrecer los adultos, cuidadores, médicos o acompañantes a los niños, van a tener también la posibilidad de sentir que tienen control sobre lo que va a suceder. Podemos decir que va a haber cierto dolor, que a lo mejor va a haber cierta molestia. Sin embargo, ahí vamos a estar para acompañar. No podemos muchas veces quitar este miedo, pero lo que sí podemos hacer es mostrarles la seguridad como adultos para poder acompañar esa angustia que ellos están viviendo. ¿Tú sugerirías una visita a Hospital de Emociones para poder darle información a los padres de cómo guiar o cómo acompañar a sus hijos en estos momentos en donde ellos no pueden regular sus emociones? Sí, y la verdad es que estamos en un mundo que afortunadamente está cambiando y esto es maravilloso. Uno de los conceptos que más utilizo en el hospital es la alfabetización emocional. Entonces, no todos los niños llegan a una consulta muy particular. Muchas veces los papás nos buscan solamente para una asesoría de crianza. Voy a salir de viaje, vamos a iniciar un proceso médico, vamos a iniciar un proceso de divorcio. ¿Cómo podemos acompañar de manera más respetuosa y más consciente las emociones de nuestros hijos? Y algo que también hacemos mucho en el hospital es trabajar desde un lugar muy, muy sólido y muy cercano a otros especialistas para que cuando los niños acudan a un proceso médico, dental, familiar, pueda ser como de una forma muy integral. ¿Qué consejo le darías a los papás que nos están viendo en un momento donde será quizás su primer visita o la primera experiencia o incluso una segunda experiencia donde ellos ya tienen alguna otra situación que hayan vivido y que ha sido complicada para sus hijos en el consultorio dental? ¿Qué consejo les darías para poder ayudarlos a poder vivir esta situación? Yo creo que es súper recomendable que acerquen poco a poquito a los niños al proceso. O sea, como mira, vamos a acudir a este lugar, que ellos tengan claro qué es lo que están requiriendo. Últimamente, por ejemplo, me llegan muchos pequeñitos que por procesos ansiosos meten su dedito y entonces como que empujan
los dientecitos y tienen que iniciar pues un proceso que no es nada cómodo, pero es necesario en la vida de los niños. Entonces, en este caso, lo que es muy importante es informar por qué es que lo vamos a empezar, a dónde vamos a ir. También que escoja a los papás personas que sean muy respetuosas con las infancias, que lo hagan de una manera lo más como cercana a sus necesidades, entendiendo los ritmos, los procesos. Incluso, por ejemplo, tú tienes como tu página, ahí vale mucho la pena que los papás se metan y mira, vamos a ir a este lugar, este es el consultorio. Incluso que se vayan acercando como sugerencia. El dibujo es uno de los lenguajes fundamentales de los niños. Entonces vamos a hacer un dibujo de cómo imaginas que va a ser tu primera visita con el dentista. Y entonces, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Y todos estos miedos de los que tú hablabas, que son escenarios fantasiosos y enormes que ellos se imaginan, como adultos podemos aterrizar. Entonces es posible que sí duela, pero no tanto como tú estás creyendo. O a lo mejor va a ser incómodo, no sabemos si va a doler. Y el poder permitirle que se exprese, el poder permitirle que viva o que tenga la posibilidad de vivir un proceso distinto, porque me imagino que algunos de los pequeñitos que te llegan han tenido otras experiencias que no han sido tan afortunadas. Sí, es así. Y llegan esperando lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Y ahí vale mucho la pena que tú les puedas mostrar como, mira, este es como el instrumento que voy a utilizar, sirve para esto, lo vamos a hacer de esta manera. E incluso algo que creo que ya usan muchos de ustedes es permitir tener como señales de pausa. Sí. Y esto le da sensación de control al niño de si algo pasa, puedo como detener. Sí, tenemos un like y un no like. Pero ¿sabes qué? Yo siempre les recomiendo a los papás también que no mencionen, que cuenten esta historia de más o menos lo que va a pasar o la experiencia que ellos han tenido, o su hermano mayor también a veces les cuenta, o están viendo videos. No mostrar videos que ellos puedan también estar viendo algún instrumento o alguna situación que pueda causarles ya temor, ni mencionar palabras como inyección, pinchazo, sangre, palabras que a ellos también les haga crear alguna imagen o alguna idea que les cause temor. No sé si de momento sea importante que los padres que quieren tener una crianza respetuosa también sea válido, digamos, que ellos en el momento de la consulta quieran estar interrumpiendo, o sea, ya en ese momento interrumpir o dejar que el niño tome decisiones en ese momento. ¿Crees que sea válido que lo hagan? Yo creo que hay una confusión. La crianza respetuosa sí nos lleva a permitir al niño que tome ciertas decisiones o que pueda opinar sobre lo que está sucediendo en su vida, que pueda expresarse. Pero cuando un niño tiene demasiado abiertas las posibilidades, empieza a generar ansiedad. La estructura es vital para que el cerebro del niño se sienta seguro. Y si acudimos a un lugar con un especialista, lo ideal es que quizá desde que los papás te contacten, tú puedas transmitirles esta seguridad, donde es muy posible que en algún momento haya incomodidad para su hijo o su hija, es muy posible que lleguen a salir como lágrimas o que sienta dolor, dependiendo del proceso que se va a atender. Sin embargo, te pido que confíes en mí y que permitas que tu hijo y yo nos vayamos comunicando. Esto que hablabas como del like o dislike está perfecto, porque yo creo que el niño va a ir midiendo su dolor y teniendo esta comunicación contigo, donde habrá momentos de pausita o de detener. Y lo ideal es que si permites que estén ahí mamá y papá, que sea para acompañar el dolor. Acompañar el dolor es, yo siempre le digo a los papás, lo ideal, yo sé que para ellos sería, te voy a convertir en un mundo rosa, donde no hay peligros, donde no pasa nada, donde no hay dolor ni sufrimiento. Pero la vida no es así. En la vida hay un montón de situaciones a las que diariamente nos enfrentamos y entonces lo que necesitan los hijos de los papás es este soporte de aquí estoy. Y aunque es difícil, tú puedes con esto, que es una frase maravillosa en la crianza respetuosa. Más allá de te quito este dolor, que a lo mejor es necesario, una vacuna es necesaria.
y a muchos niños les aterra. Sí, obviamente es algo, el miedo a nadie nos gusta sentirlo, ¿verdad? Porque es una situación que no es agradable, pero sin embargo es necesario también porque eso es lo que nos va a permitir saber cómo vamos a enfrentar estas situaciones que nos están causando temor. Por eso también creo que es importante que los papás tomen en cuenta lo que es la prevención, porque nunca va a ser igual una consulta cuando llega el niño ya con alguna molestia o con alguna maloclusión o alguna situación en su boca que requiere de un tratamiento más invasivo, ¿verdad? Que nada más cuando van a visitarnos en un momento en donde ellos están sanos o que todo está de manera ideal, pues nunca va a ser lo mismo una consulta así de revisión y de nada más, prácticamente casi convivencia y educación, que cuando ya se trata de corregir algo. Entonces es importante que tomen conciencia de sus visitas de prevención, y lo mismo pienso que es enseñarlos a ellos a cómo expresar sus emociones para que puedan enfrentarse con las diferentes situaciones o retos que se van a enfrentar en la vida. Así es. Yo creo que la cultura de prevención es súper importante, que los niños vayan, por ejemplo, si como solo van a una visita donde conocen el consultorio, les hacen una revisión, es como más fuego. Entonces, cuando surja algún tema que sí se tenga que atender y que sea como súper necesario hacer, va a tener la confianza de a dónde voy a ir. Sí. Pues te agradezco muchísimo, Liz, esta información que hayas compartido con nosotros en este capítulo de nuestro podcast Cúspide. Y si tienen algún comentario, alguna duda, o alguna situación que hayan pasado con sus hijos y quieran algún comentario de la psicóloga Liz, lo dejen aquí en comentarios. Pueden visitar su página. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Mira, estamos en Facebook y en Instagram como Hospital de Emociones. Básicamente ahí es donde normalmente estamos contestando mensajitos, compartiendo también información de psicoeducación y a la orden y al servicio de nuestras familias. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.